¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos una sesión más de la materia de Psicología del Consumidor. En este caso, la sesión número 9, que nos remite al tema de las clases sociales, los estilos de vida y su influencia en el consumo. En la sesión anterior estuvimos trabajando la influencia de los grupos, de los líderes, la manera en que marca no solo nuestra interacción social y los diversos fenómenos relacionados con ella, sino también específicamente la manera que van siendo un referente importante, una orientación en términos de lo que es el consumo. Bueno, en este caso vamos a seguir profundizando en toda esta temática psicosocial, sociológica relacionada con el consumo, particularmente entendiendo lo que es el concepto de clase social y la manera en que va estructurando diferentes fenómenos que impactan sobre el proceso comercial, sobre el proceso de mercadeo, sobre el consumo como tal. Bueno, vamos a revisar nuestros objetivos antes de entrar de lleno con la temática. Nuestro objetivo es comprender la forma en que la estratificación social influye sobre el modo de vida de las personas y sobre sus hábitos, sobre sus gustos relativo a lo que es el consumo. De manera específica, entonces vamos a entrar con la necesidad de comprender, número uno, los diferentes conceptos relacionados con este tema de la estratificación social. Dos, analizar la forma en que la clase social influye sobre el estilo de vida de las personas. Y tres, analizar cómo el estilo de vida influye sobre el consumo. Entonces vamos a ir ahí llevando una secuencia lógica en esa dirección. Me gustaría, antes de empezar a explicar todo este tema de la estratificación, la clase, hacer una diferencia entre grupo y clase social. En todos los grupos de referencia que manejamos en el apartado anterior, en la sesión anterior, estamos hablando grupos donde hay una interacción cara a cara, real o imaginaria, pero finalmente hay una interacción, hay un proceso de identificación, la persona se siente parte de un grupo y ya. La clase social, por supuesto, en términos de agrupación social es mucho más amplia y tiene la característica de que incluye a personas que tienen solamente un atributo en común por el cual se le asigna a esa clase, a esa categoría social. Y puede incluir a mucha gente que ni siquiera se va a conocer en su vida, ¿no? Esa es una aclaración importante. Así pues, la estratificación social se refiere a la manera en que una sociedad distribuye las posesiones en base a un acceso desigual a cierto tipo de satisfactores. Vamos a explicar esto. La gran mayoría de las sociedades, salvo algunas comunidades que todavía viven en conformaciones sociales tribales o comunitarias, pero la gran mayoría de las sociedades hoy en día están estratificadas. Esto es, sí hay un acceso desigual a cierto tipo de bienes que socialmente son valorados. Bienes que Max Weber, uno de los sociólogos más importantes, básicamente identificó de tres maneras. Los bienes relacionados con el dinero, es decir, con los recursos económicos, los bienes relacionados con el poder, con los recursos políticos, y los bienes relacionados con el estatus, es decir, con el poder social, con lo que es el prestigio. Entonces, en toda sociedad existe, si no todos, por lo menos alguno de estos criterios de estratificación. Por ejemplo, hay grupos tribales en África, en otras sociedades, donde la estratificación social no tiene que ver con el dinero o con el poder político, porque hay una igualdad en ese sentido, pero sí hay por lo menos una estratificación en cuanto al prestigio, quién es el cazador más hábil o el artesano más con más capacidad dentro de su rama, etcétera. Entonces, en ese ejemplo, vean ustedes cómo nada más opera un factor de estratificación. Las sociedades democráticas, o que se dicen democráticas, no tienen una estratificación en términos de poder, porque se supone que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos políticos, etcétera, etcétera, pero sí hay una estratificación por prestigio en las carreras, en las actividades empresariales diferentes, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, una estratificación económica. Entonces, me atrevería casi a señalar que no hay sociedad humana donde no existe alguna forma de estratificación, ¿no? Pero bueno, los antropólogos podrían llegar conmigo y con todos nosotros y desengañarnos al presentarnos evidencias de grupos donde suceda así. Pero bueno, sería realmente, por lo menos en el caso de nuestras sociedades, la estratificación es un hecho. Así que una clase social, hablando ya de este proceso de estratificación, es
un conjunto de personas que ocupan un estatus similar en la jerarquía social, ya sea por cuestiones de dinero, ya sea por cuestiones de prestigio o ya sea por cuestiones de poder político. Como por ejemplo cuando se habla de la clase política, se habla de un conjunto de personas que tienen un estatus similar en la jerarquía social, pero en el terreno político a partir de lo que es la estratificación por los niveles de representación política, etcétera. Lógicamente, el concepto con el que más asociamos esta idea de las clases sociales tiene que ver con el dinero y con el ingreso, ¿no? Desde el análisis materialista histórico de Marx, entendíamos perfectamente a la clase social como un conjunto de personas que se diferenciaban entre sí por su posición en el sistema económico, si tenían o no tenían participación dentro de lo que era el modo de producción y particularmente por la propiedad de los recursos de generación de riqueza, ¿no? Los bienes que producían la riqueza marcaban la diferencia. Esto es importante porque ya nos lleva a nuestro siguiente punto, que es la medición de la clase social. ¿Cómo se mide a qué clase social pertenece una persona o un conjunto de personas? ¿Cómo se asigna a alguien a una clase? En este concepto que venimos trabajando de la teoría marxista era muy sencillo. Si tenías posesión sobre los medios de producción, pues eras un burgués, o sea, formabas parte de la burguesía, de la clase acomodada. Y ahí podría haber subdivisiones de acuerdo a la jerarquía, la cantidad de ingreso, etcétera. Y si no poseías propiedad, si lo que vendías era tu mano de obra como fuente de riqueza, tu capacidad de trabajo, pues entonces eras parte del proletariado, ¿no? Pero bueno, se nos queda un poco corta esa definición porque en toda sociedad hay una gran variedad de cuestiones que determinan esta clase social. Entre los supuestos burgueses que tenían una posición económica adecuada, había algunos que a lo mejor no habían generado la riqueza por tener la capacidad de poseer los medios de producción, sino que habían heredado cierto tipo de bienes o de riquezas. Entonces se vuelve muy complejo. Los primeros intentos ya, digamos, más cercanos a nuestra época por tratar de hacer escalas o instrumentos para medir la clase social de las personas, básicamente lo que hacían era combinar varias características. Por ejemplo, bueno, según tu nivel de ingreso, el tipo de vivienda, la educación, la ocupación, etcétera, esa es tu clase social. Ustedes ven todavía cuando en toda encuesta de mercado que se hace, incluso puede decir que en toda encuesta de cualquier tipo, siempre hay una parte de datos socioeconómicos, ¿no? Y nos dicen, a ver, ¿cuánto es el ingreso promedio de la familia? La casa, todavía se utilizaba hace un poco esta idea de decir que si nuestra casa tenía piso de tierra o de cemento, cuántas habitaciones y cuántos focos se utilizaban, la posesión de cierto tipo de bienes como puede ser un automóvil, etcétera. Sin embargo, este criterio sigue teniendo problemas. Primero, bueno, yo puedo tener carro y alguien no. ¿Eso nos mete a ser miembros de diferentes clases sociales? Claro, ciertamente aquí estamos hablando de la combinación de una serie de atributos, pero finalmente esto puede ser muy desigual. Puede ser que yo no tengo carro simplemente porque soy muy ecologista y me gusta andar en bicicleta, pero soy dueño de una empresa. Digo, es un caso un poco lejano de la realidad, pero se puede dar, ¿no? Además, y aquí volvemos a nuestra diapositiva, un problema central es que muchas medidas se diseñaron, como dice aquí, para ubicar a la familia nuclear tradicional. La familia típica, donde era papá, mamá, los hijos, el proveedor masculino y un ama de casa totalmente dedicada a cuerpo entero a las labores domésticas. Evidentemente ese modelo de familia cada vez está pues más en desuso, por lo menos en ciertos sectores de la sociedad, porque las condiciones estructurales de la economía, los cambios culturales, las coyunturas específicas del país, los aspectos demográficos han modificado muchísimo esa formación familiar. Ahora la mujer sale a trabajar, tiene una escolaridad muchas veces incluso mayor en cuanto a ingreso y escolaridad que la pareja, el hombre empieza a participar también en actividades domésticas, vive en otros. Además, tradicionalmente, por ejemplo, la dificultad luego de
aplicar estos instrumentos así automáticamente a nuestro contexto es que en nuestra cultura los grupos familiares muchas veces han sido extensos, o sea, no vivimos nada más 4, sino también la abuela, el abuelo, los primos, el perico, la suegra, el suegro, etcétera, ¿no? Así como en aquella serie de los años 70, ¿no? De los Beverly de Peralvillo, que el pobre ya no sabía qué hacer con toda la familia que estaba ahí. Ahora, otro problema es que las medidas que se hacen de las encuestas para ubicar a la gente en términos socioeconómicos, y que esto es, insisto, parte de todos los estudios de mercado, es que pueden estar sesgadas, es decir, puede haber ahí una torsión, una cierta deformación de la percepción por la propia clase social a la que pertenece el entrevistador. El otro día yo veía justamente un documento, una de estas encuestas, donde se hacían preguntas como tipo de vivienda de la persona, y decía, la vivienda responde a características de clase alta, baja o media. ¿Quién sabe? Si yo soy una persona que vive ahí en un jacalito, cualquier casa con paredes me va a parecer un palacio, ¿sí me explico? Si soy en cambio el que vive en el palacio, cualquier cosa me parece un jacalito. Bueno, es un ejemplo muy extremo, pero a lo que quiero llegar es justamente eso. Cuando las preguntas o los instrumentos tienen ese grado de subjetividad, evidentemente quien elabora el instrumento se verá influenciado por su propia pertenencia a una clase social. Así se nos van acumulando las cosas, ¿no? Podríamos decirlo así de manera muy sintética, como lo expresa nuestra diapositiva, en una serie de factores que los mercadólogos han ido ignorando, ¿sí? Por ejemplo, la inconsistencia del estatus, esto que les decía, pues puede ser que yo me vista muy bien y traiga buen carro, pero vivo al día y mi casa es una cosita así chiquitita, ¿no? Justamente para mantener el carro que tengo, el carrote que tengo que mantenerme en una casita chiquita. Entonces, ¿cuál de esos indicadores debería de ser más confiable para medir la clase social a la que pertenezco? La movilidad generacional, evidentemente también una situación que vemos continuamente es que generación tras generación las familias tratan de mejorar su estatus socioeconómico. Entonces, yo no puedo decir que porque la familia X, los papás tienen cierto nivel de ingreso, toda la familia es clase baja porque a lo mejor uno de los hijos ya está teniendo otras aspiraciones e incluso está teniendo mejores ingresos que el resto de la familia, ¿no? La clase social subjetiva. Una cosa, y esto, fíjense, nos remite otra vez, curiosamente, al análisis marxista, que en Marx se hablaba de la clase en sí y la clase para sí, es decir, la clase a la que realmente pertenezco dentro del modo de producción y la clase social que creo que tengo. A lo mejor yo me puedo sentir de la realeza, pero pues resulta que soy parte de la clase media, o algo que pasó mucho, sobre todo en estas décadas de crisis en México, que mucha gente de la clase media, más o menos con posibilidades, vio reducidos sus ingresos, sus posibilidades, en ese sentido se empobreció, pero a lo mejor psicológicamente, incluso por una cuestión hasta de mecanismos de defensa y lo que ustedes quieran, se sigue considerando de clase media, aunque ya objetivamente y a través de ciertas mediciones no lo sea. Entonces, reportes que midan la pertenencia de la clase social preguntándole, ¿y usted a qué clase social pertenece? Son muy imprecisos en ese sentido, ¿no? Las aspiraciones de movilidad social. Es decir, ¿de qué clase pertenezco si yo aspiro rápidamente por mi trabajo a ascender rápido y tener un puesto directivo, ¿no? ¿Y cuál es mi clase? Dependiendo de mi estatus social como mujer. Aquí el estatus social de las mujeres trabajadoras ha cambiado muchísimo. Normalmente las mediciones se basaban en los ingresos del proveedor masculino, pero ahora ya, insisto, las mujeres están teniendo incluso mejores posiciones económicas que los hombres. Entonces, todo esto obliga a estar continuamente reformando y reestructurando las mediciones que los estudios mercadológicos hacen para ubicar la clase social de las personas. Por supuesto, el factor central siempre será el nivel de ingreso. Pero además de eso se tienen que considerar factores como son el acceso a cierto tipo de bienes sociales, como pueden ser servicios públicos, entretenimiento, etcétera.
Es muy complicado, por eso quienes de ustedes estén interesados en entrar en estos procesos tienen que considerar todas estas variables para generar instrumentos bien diseñados que puedan captar mejor y de una forma más realista lo que es la clase social de las personas. Además, los instrumentos también difieren en la tipología. Por ejemplo, y como dice ahí nuestra lámina, yo puedo simplemente quedarme con la idea de clase alta, baja, media, o puedo hacer una estratificación mucho más segmentada cuando hablo de clase alta, alta, baja, clase media baja, clase baja, pobreza, pobreza extrema, en fin, hay diferentes tipos de cuestiones. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla mucho de la clase trabajadora, pero ¿a qué deberíamos de entenderlo cuando traducimos eso, por ejemplo, a nuestro contexto nacional? ¿La clase trabajadora es necesariamente clase pobre? Bueno, además, considerando las diferencias socioeconómicas, lo que allá es clase trabajadora, tienen a veces ingresos superiores a la clase media en México. Entonces, sí hay como muchas variables y muchos factores que considerar, pero ciertamente la medición de la clase social es un factor que no puede renunciar todo lo que son los estudios de mercado, los estudios orientados a entender las necesidades, hábitos y orientaciones de consumo de la gente, porque la clase social evidentemente va a influenciar en a qué aspiramos a consumir, qué consumimos. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Vamos bien? Bueno, esto es en relación con el concepto de clase social y su medición. Esto nos lleva a ver lo que es la manera en que la estructura de mercado se inserta en el espacio social. En el espacio social de toda comunidad hay gente que se dedica a cosas muy diferentes. Pero finalmente la mayoría de ellos de alguna manera están insertos en la estructura del mercado. La estructura del mercado describe la composición de un mercado en cuanto a la competencia. Es decir, en una sociedad, puede ser incluso en una comunidad, casi podemos decir, a ver, en la ciudad X, ¿no? Vamos a poner ejemplo, la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo está la estructura de mercado en términos de la competencia de ciertos productos típicos de allá, ¿no? Como puede ser la cuestión relacionada con toda la parte del tequila, etcétera, etcétera. No vamos a hacer una estructura de mercado del tequila. Bueno, yo tendría que hacer una especie de mapa para entender cómo en el espacio social está distribuida la competencia que existe en relación, para entender las relaciones de mercado. Claro, ahora con la globalización los espacios sociales se vuelven más virtuales porque la estructura de mercado no se puede quedar nada más con los competidores locales en relación con un cierto producto o servicio, sino que tiene que entender también las relaciones de estos actores locales con actores ajenos a la localidad pero que también participan como las empresas transnacionales, etc. Así que ¿a quiénes hay que incluir en un análisis de la estructura del mercado? Bueno, hay que incluir por supuesto al consumidor, a la competencia empresarial, las diferentes empresas que existen que están en competencia, los comercializadores, los que van a distribuir, los que hacen justamente publicidad, los que se encargan de movilizar el producto para posicionarlo frente al público, frente a los consumidores, los proveedores, los que dan la materia prima para que esos competidores empresariales puedan generar, y el análisis también de las condiciones sectoriales, ¿sí? Un cierto tipo de mercado está inserto en un sector económico, en un sector de actividad económica, que las condiciones de ese sector no son ajenas, por supuesto, a los empresarios. ¿Cuáles son los sectores de la economía? Bueno, ustedes lo saben perfectamente, solamente recordemos, tenemos al sector primario, que es todo el sector agropecuario, ¿no? Tenemos al sector secundario, donde es todo lo que es la parte de la industria, el sector industrial, tanto en la parte de extracción y explotación como en la parte de transformación de recursos naturales, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, la industria petrolera, pues es parte de la industria extractiva. Cuando eso ya se refina para convertirlo en gasolina, bueno, ya es la industria de transformación. Y finalmente, el sector terciario, que es el sector de los bienes y servicios. Bien. Entonces, estos sectores
es a lo que nos referimos ahí con las condiciones sectoriales. No solamente por las condiciones económicas, sino porque debemos entender que en términos psicológicos y psicosociales hay valores, actitudes, creencias y formas de relación diferentes en el tema agrario ni en el tema de los servicios. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la manera en que se relacionan, influencian y generan actitudes de consumo, toda la parte del mercado relacionada, por ejemplo, con Internet y los servicios electrónicos, pues evidentemente es muy diferente a las necesidades, condiciones y vivencias que se dan dentro del sector agrícola, simplemente incluso por el espacio social diverso que van ocupando. Pero hay que entender que todos estos fenómenos atañen a lo que nosotros estamos viendo en esta materia por lo menos de dos formas. Por lo que toca al consumidor, en términos de apreciar justamente la cantidad de competencia que hay en el mercado, cuántas opciones tiene para comprar un producto o si no tiene opciones, bajo qué condiciones se está produciendo, las mismas empresas cómo generan hacia el consumidor campañas para decirle, prodúcelo hecho en México, hay que apoyar al campo, consume de esto y del otro, pero también desde el punto de vista del comercializador, que tiene que entender cómo está la estructura del mercado para posicionarse, para posicionar el producto que está promoviendo, ¿no? Y en ese sentido, aquí otra vez el asunto de las clases sociales es interesante porque la estructura de clases en una sociedad determinada puede marcar qué tan abierto o cerrado es el mercado a la competencia. Por ejemplo, esto nos lleva a lo que es el concepto de tipos de estructura de mercado. ¿Cuáles son las estructuras de mercado que se han estudiado? La competencia perfecta, donde es un mercado donde se asume que para cada producto diferente hay una gran variedad de competidores. El oligopolio, que sería un mercado que está dominado por un grupo pequeño de empresas, donde cuando esto ya se lleva al extremo estamos en el duopolio, como por ejemplo se habla de que la televisión en México, por lo menos la televisión abierta, pues ha estado desde hace años en un duopolio, es decir, dominado el mercado básicamente por Televisa y Televisión Azteca. O de plano, un monopolio, como lo que hasta hace poco había sido el servicio telefónico con Telmex, ¿no? O los monopolios de Estado que habían en las economías planificadas. Obviamente en esas condiciones entrar a un mercado es más difícil porque estos actores privilegiados dominan hasta las reglas del mercado y obviamente crean todo un proceso de protección para mantener así esas circunstancias, ¿no? Sin embargo, lo real es que en la mayoría de las sociedades lo que tenemos son estructuras de competencia imperfectas, esto es una combinación de duopolio, monopolio y competencia perfecta y variada, ¿no? Hay sectores de una economía donde prevalece la situación oligopólica, y hay otros sectores de la economía que están muchísimo más abiertos. En esta época donde se ha puesto tanto énfasis en la necesidad de liberalizar los mercados, pues evidentemente lo que se asume es que lo que conviene es que en cada sector de mercado exista una amplia cantidad de competidores. Sin embargo, en la política y en la economía real, el real politics, como decían hace algunos años, ciertos actores privilegiados dominan y acaparan ciertos sectores del mercado y con eso obviamente reducen la capacidad de competencia. Vean cómo esto que estamos hablando finalmente sí tiene un impacto en el consumidor que a veces se encuentra como atado, ¿no? En el sentido pues de que si quiere escoger entre televisores pues tiene de dos sopas, ¿no? Si es que no tiene acceso por ejemplo a los servicios de cable. Ciertos sectores monopolizan ciertos sectores de competencia como por ejemplo servicios de taxis en aeropuertos, etcétera, ¿no? Y entonces obviamente esto va a tener un impacto en tarifas, calidad de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso en cierto sentido lo que tenemos, y eso es evidentemente un juicio personal, pero creo que apoyado en muchísimos análisis, lo que tenemos que promover en esta sociedad es que si de veras vamos a tener una economía de mercado, para que haya una economía de mercado funcional necesitamos abrir la competencia en todos los sectores, ¿no? Y para eso no es nada más como de quejarse y, ay, es que el malvado oligopolio no me deja entrar, sino tener la capacidad creativa y de recursos para ir abriendo pequeños nichos de mercado que luego pueden ir creciendo. Solo así se da la competencia, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar ya dentro de lo que puede ser un aspecto mucho más orientado al tipo de temas que hemos ido trabajando, aunque lo anterior ya espero que haya quedado claro por qué sí tiene una importancia considerarlo. Vamos a ver cómo es que las clases sociales influyen sobre los estilos de vida. Y habría que empezar preguntándose qué es un estilo de vida. Bueno, por estilo de vida vamos a considerar aquí justamente
los patrones de consumo que reflejan las decisiones de la gente sobre cómo distribuir su ingreso. Ajá. Es decir, el estilo de vida tiene que ver con todo el ingreso que yo tengo, pues cómo lo voy a distribuir. Y obviamente la distribución de ese ingreso va a generar formas de consumo específico, que dependen de el estilo de vida, es decir, de los valores, creencias, circunstancias y condiciones económicas que me permitan distribuir mi gasto de cierta manera. Es decir, a lo mejor mi estilo de vida está constreñido nada más a gastar en comida, transporte, habitación y escuela, porque tengo una situación económica difícil. Y evidentemente, mientras mejor es mi situación económica, tengo más posibilidad de decidir de forma más abierta y mucho más holgada, decisiones de consumo diversas. Entonces, esto va a marcar, por supuesto, diferentes estilos de vida en las personas, lo cual no quiere decir que solamente haya tres estilos de vida, ¿no? El de clase alta, media y baja, porque vamos a ver que incluso dentro de una misma clase social, dependiendo de las aspiraciones, cultura, capital intelectual y demás de la gente, se van formando diferentes actitudes individuales a cómo utilizar los ingresos. Y en una misma clase social puede haber diferentes estilos de vida. Aquí no solo está el factor económico de la clase social, que es muy importante, sino también está el factor educación, el factor valores. Yo puedo tener una buena cantidad de ingresos, pero mis valores y mi cultura y mi educación me dicen: sé prudente, gasta en lo elemental, no tengas gastos innecesarios, date tus gustitos de vez en cuando, pero preocúpate sobre todo por tu familia, ¿no? Entonces, esto, al momento de que a nosotros como comercializadores, mercadólogos, administradores, nos lleva a tomar decisiones sobre la promoción de nuestros productos, nos debe llevar a preguntarnos dos cosas. Ok, yo tengo que conocer el estilo de vida de la gente para saber cómo le voy a llegar por el lado publicitario, cómo tengo que manejar mis tarifas de precio, empaque, cómo manejar la relación de la marca con la gente. Pero entonces no me puedo quedar nada más con el aspecto del estilo de vida pensando en clase social, sino que tengo que tomar toda la otra parte de valores, cultura y educación para poder tener realmente un perfil del estilo de vida de las personas. Pero bueno, sean los que sean las variables que influyen en el estilo de vida, el estilo de vida sí es aquello que marca cómo decidimos gastar nuestro ingreso, por lo menos de dos formas, como dice ahí nuestro texto. Primero, en cuanto a qué productos y servicios consumo, y dos, dentro de la variedad de productos y servicios que tengo, cuáles consumo. Y esto nos remite al asunto de la estructura de mercado que veíamos, es decir, yo voy a decidir si compro carro o si no compro carro, si prefiero el transporte público. Y ya decidiéndome por comprar carro, ¿qué me voy a comprar? ¿Una supercamioneta, un carro de lujo, un carro austero, un mini, ¿no? Ahora esta categoría de los carros así pequeñitos y donde ya casi nada más cabe uno y el acompañante. ¿Sí me explico? E incluso a ese nivel, que también está marcado por el ingreso, si me decido por cierta categoría de carros, bueno, ¿cuáles son mis opciones dentro del mercado? Y ahí ya van a entrar el asunto de que pues cuesta un poquito más porque trae ahí para el MP3 y para toda la parte de sonido y me voy a ir al modelo austero. ¿Sí me explico? Entonces es en esas dos dimensiones. El tipo de servicios y productos que vamos a consumir y dentro de la gama de opciones que me dan esos productos, cuáles alternativas tengo y sobre cuál me voy a ir finalmente para tomar una decisión. Como ya mencionábamos, además del asunto del gasto de ingresos, tenemos que considerar factores psicosociales del estilo de vida que, por cierto, sí están influenciados también por la clase social, porque es un hecho que la clase social muchas veces también va marcando oportunidades diferentes de acceso a servicios educativos, a eventos culturales, deportivos, etcétera. Pero bueno, no se convierte en una barrera, sobre todo en una sociedad democrática que garantiza la movilidad social, no hay que tomar la clase social como una barrera impenetrable, ¿no? Porque entonces regresaríamos a la época de Platón y la República, donde decía que el que nacía en una clase social ahí se quedaba, ¿no? Bueno, finalmente sí existe la posibilidad de movilidad social y eso permite que algunas personas pasen por encima de esas barreras. Pero bueno, finalmente es un factor que no podemos despreciar. De esta manera, pues es un hecho que esto va a impactar, por ejemplo, en la formación de expectativas y aspiraciones, ¿no?
si yo tengo la expectativa y la aspiración de lograr cierto tipo de formación educativa o cierto tipo de trabajo, eso va a marcar el tipo de consumo social, económico y de ideas que voy a realizar, ¿no? Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, en la elección que los padres de familia hacen sobre a qué escuela van a meter a sus hijos. Y las escuelas son tan conscientes de eso, estamos hablando obviamente de las escuelas privadas, que toda su imagen como marca, porque finalmente estamos hablando de esta parte como marca, toda la imagen que ellos tienen en términos de cómo venden su producto, la orientación hacia un cierto segmento de mercado, muchas veces enfatiza eso. Por ejemplo, escuelas tan importantes como el TEC de Monterrey u otras más, por ahí de manera muy discreta sí van enfatizando quiénes son los que esperan entrar ahí, ¿no? Cierto tipo de líderes con ciertas características y cierto tipo de aspiraciones. Así que de alguna manera las marcas hacen eso. Muchas veces en la parte de la publicidad que tiene que ver con la ropa, por ejemplo, se marca eso. ¿Quién es el que utiliza este tipo de ropa? ¿O quién es el que tiene cierto tipo de acceso a perfumes? Por ejemplo, en las lociones y demás, si uno analiza todos los comerciales como tales nos están justamente diciendo quién es el tipo de persona que utiliza esto y cuál es su estilo de vida. Porque en toda la historia que va rodeando al comercial, vamos viendo nosotros cómo nos van presentando su estilo de vida, porque llega en el carro con las mujeres, va al club, etcétera, etcétera. Entonces, en cierto sentido, la publicidad también es clasista. Por supuesto, la publicidad va orientándose al tipo de personas porque reconoce el tipo de aspiraciones que las personas tienen, ¿no? Sin embargo, eso no los convierte en exclusivos, porque es un hecho que la persona que consume cierto producto que es caro o demás y que a lo mejor está fuera de sus ingresos, es porque está persiguiendo, tiene la aspiración de tener un mejor estilo de vida. Bueno, sabemos que esto impacta, por ejemplo, en el rating que ciertos programas tienen. En México, las telenovelas clásicas de la típica historia de la Cenicienta, la chica que era muy pobre, pero que conoce al chico rico, que es buenísimo, y que después de muchos problemas logran ir más allá de las adversidades y terminan casándose, y la chica pobre ahora es súper sofisticada y maravillosa. Tienen un alto rating porque es justamente el tipo de expectativas, de sueños, de aspiraciones que está en muchas, obviamente a nivel fantasía y a nivel inconsciente, en muchísimas personas del país, que prefieren ver eso a una novela que les recuerde en dónde están, ¿no? Y esto, aunque es algo crudo, finalmente es lo que muchas veces explota en este tipo de procesos. Bueno, otra cuestión importante donde influye la clase social en la orientación del estilo de vida, pues es en la identidad social, en el estatus. Cuando una persona tiene ya generada una identificación con su grupo social y con el estatus que tiene, consume y busca productos, servicios, actividades e ideas que refuercen esa identidad social, que refuercen la unión con el grupo, ¿no? Y yo, volviendo por ejemplo al tema de las subculturas, utilizo cierta ropa porque esa ropa refuerza mi identificación con mi grupo social, ¿no? Y esto está marcado también por el asunto del estilo de vida, o va generando estilos de vida, donde influye por supuesto también la clase social. Y finalmente los códigos estéticos y el capital cultural con que uno cuenta. Esto es, la clase social es un elemento que, aunque ya mencionamos que no es definitorio, sí influye fuertemente en el tipo de procesos cognitivos que desarrollamos derivados de nuestras oportunidades educativas. Crecer dentro de cierto grupo social quiere decir tener una forma de codificar lo que es bello, lo que es agradable, lo que necesitamos. Implica una cierta forma de codificar lo que debe ser parte de mi formación, implica la acumulación de un cierto tipo de capital cultural, porque bueno, pensémoslo, ¿quién va a la ópera, quién va a los conciertos, quién va a las funciones de danza, a las exposiciones artísticas, quién va a otro tipo de espectáculos? Bueno, no es definitivo, pero la clase social influye fuertemente en este tipo de cuestiones. Aunque no dejaré de insistir en cómo en una sociedad democrática donde hay movilidad, la gente puede saltar esas barreras de clase y formarse un capital cultural mucho mayor que otras. Esto no está necesariamente casado. Mucha gente de clase media tiene un capital cultural mayor, por ejemplo, de la gente que tiene una posición económica importante, ¿no? O viceversa. Aquí no es la relación uno a uno, pero sí es una relación que se da. O sea, finalmente tampoco podemos negar que para ir a la ópera, a los conciertos y demás se requiere dinero, ¿no?
y para eso evidentemente si mis ingresos me tienen atado a comer y vivir en lo inmediato, pues difícilmente voy a poder tener esa parte, ¿no? Aquí habría que recordar la famosa pirámide de Maslow que veíamos en el tema de la motivación, donde una persona ya se pone metas trascendentes y de actualización y de formación, pues cuando ha ido solventando y pudiendo superar las necesidades de los niveles que están abajo, ¿no? Las necesidades básicas. Pero bueno, no podemos negar que el pertenecer a clases sociales diferentes, estar viviendo estilos de vida distintos en diferentes contextos sociales, económicos y demás, genera diferentes maneras de ver la realidad, es decir, diferentes códigos para interpretar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sin tratar de caer en estereotipos, sin tratar de hacer como definiciones demasiado rígidas, vamos a ver esta pequeña tabla donde hablamos de la diferencia entre códigos restringidos y elaborados. En muchas investigaciones se asume que las clases trabajadoras, las clases bajas más o menos, normalmente generan códigos restringidos de apreciación de la realidad, mientras que las clases medias y altas, sobre todo por su acceso a la educación, generan códigos elaborados. Por supuesto, alguien de clase baja que logra brincarse estas barreras y tener una buena educación probablemente también va a generar códigos elaborados. Insisto, esta presentación de estas ideas a veces son polémicas porque quedan implícito como un cierto prejuicio o un cierto estereotipo, pero vamos a tratar de brincarnos esos estereotipos un poco. Bueno, ¿qué define a un código restringido y lo hace diferente de un código elaborado? Podemos verlo aquí en esto que sería una característica general, donde nos habla de cómo los códigos restringidos enfatizan las descripciones y contenidos de los objetos. Es así, qué tiene, cómo funciona, cómo se usa. Mientras que los códigos elaborados enfatizan el análisis y la interrelación entre objetos. Un código elaborado hace que una persona mantenga constantemente elementos de comparación entre bienes y servicios, los relacione con otros objetos, etc. En términos de lenguaje, el lenguaje que responde a un código restringido usa pocos adjetivos calificativos, utiliza pocos adjetivos y lo que sí utiliza es muchos calificativos personales. Hay un amplio vocabulario para referirse a las cualidades de las personas, pero pocos adjetivos para caracterizar las cualidades de los productos o de las cuestiones. Sobre todo adjetivos que pueden referirse a cualidades abstractas. En cambio, los códigos elaborados usan el simbolismo. Hay un amplio vocabulario y se manejan muchas jerarquías de conceptos de mayor abstracción. En cuanto a las relaciones sociales, normalmente los códigos restringidos destacan los atributos de los individuos sobre los roles. O sea, más allá de cuál es tu posición social como doctor, abogado, gerente, etcétera, se enfatiza más como la cualidad personal, ¿no? Se valora más a las cualidades personales de una persona que el aspecto del rol. Mientras que los códigos elaborados subrayan más justamente la estructura de roles, ¿no? Es decir, cuando establecemos una relación social con alguien, somos capaces de dejar a un lado como el aspecto personal y ubicarlo más instrumentalmente. Y entonces lo que me preocupa de mi relación contigo es lo que de tu rol necesito para cumplir mi propio rol social. Y a lo mejor tanto que si me caes bien o no y cómo eres como persona queda un poquito de lado, ¿no? Bueno. La concepción del tiempo, que esto es muy importante, sobre todo en la comercialización de ciertos productos, los códigos restringidos hacen que la gente se concentre en el presente, en el aquí y en el ahora, y quizá hasta en el pasado, en la nostalgia, en toda esta parte, mientras que en los códigos elaborados se enfatiza mucho más la relación presente-futuro, es decir, qué de lo que está sucediendo ahorita en un futuro va a tener consecuencias, ¿no? Y a lo mejor entonces en un código restringido me voy a quedar con las cualidades que cierto producto o servicio me da en este momento y satisface, y en los códigos elaborados se va a poner énfasis en este producto o servicio, qué consecuencias va a tener a largo plazo, ¿no? Esto, evidentemente, yo creo que ustedes ya lo percibieron, tiene fuertes implicaciones en términos de lo que es toda la parte de comercialización y la parte mercadológica. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo que evaluar qué tipo de códigos utilizan ciertos sectores del mercado para ver de qué manera voy a mandar el mensaje. Si lo relacionamos con lo que veíamos hace 2 sesiones sobre el cambio de actitudes, recordarán que hablábamos de que los mensajes
racionales, con muchos argumentos y muy elaborados, son procesados por las personas que tienen una visión por la cual se van por la ruta central, es decir, que se convencen porque los convence el argumento. Generan procesos de pensamiento, respuestas cognitivas al mensaje y lo elaboran de manera detallada, porque están involucrados y porque tienen la posibilidad, porque tienen, diríamos, ya lo diríamos así para complementar esa idea, porque manejan códigos elaborados que les permiten hacer eso. Y probablemente personas que tienen códigos más restringidos van a procesar la información por la vía periférica, probablemente van a ponerle más énfasis a aspectos emocionales, la fuente y otro tipo de cuestiones para juzgar si se dejan convencer o no, es decir, si son persuadidos o no. No es una generalización, por supuesto, pero sí es una relación que se puede destacar. De manera concreta, entonces, las implicaciones para la mercadotecnia es que en los códigos restringidos se destaca la calidad inherente del producto. O sea, ¿para qué me va a servir? ¿Qué satisfacción inmediata me va a dar? ¿Y qué cosa va a resolver que me hace falta, ¿no? Y su adaptación al estilo de vida. Sí, voy a comprar un carro, pero un carro que vaya de acuerdo a mis posibilidades. Voy a comprar cierta cosa, pero no muy ostentoso porque yo manejo este tipo de cuestión. Y en cambio los códigos elaborados destacan las comparaciones entre productos. Esto es, cuando dos productos ya me convencieron en términos de su utilidad, ahora viene esta parte de la identidad, el estatus, la identificación social que me va a convencer, ¿no? También el énfasis en los vínculos instrumentales a largo plazo, de lo que ya estábamos hablando, y también de los vínculos simbólicos a corto plazo. O sea, en cierto sentido, las decisiones de consumo no solamente van orientadas, como ya lo vimos desde el principio de la materia, a una cuestión instrumental, sino que también dicen quién soy yo. Lo que consumo en cierto sentido dice quién soy yo, cuál es mi estilo de vida, a qué sector, a qué grupos pertenezco, cuál es mi ideología, cuál es mi clase social. Así que, en el caso de los códigos elaborados se enfatiza más esa parte simbólica de qué dice de mí comprar este producto, ¿no? Quizá en el código elaborado dices, pues quién sabe qué diga de mí, pero lo necesito y lo compro, o la verdad es que ni lo necesito, así que mejor no lo compro, ¿no? Esta diferenciación de códigos hace, como ya lo estábamos mencionando, que el estilo de vida sea una afirmación de lo que se es, una afirmación de aquellas cosas en las que uno cree, de forma que hace que el consumo ya no es solamente una manifestación de mis necesidades, sino que es una manifestación de mi personalidad, de las actitudes que tengo hacia la vida. En ese sentido es muy interesante ver que hay una relación entre el estilo de vida que tengo y las actitudes personales que la gente tiene hacia el dinero. Y estas también son importantes de conocer porque es algo que se explota desde el punto de vista mercadológico. ¿Cómo influye el estilo de vida sobre las actitudes hacia el dinero? Sullivan es un autor que señala que existen 7 perfiles predominantes de actitudes hacia el dinero, que van muy relacionadas con el estilo de vida y que van a influir fuertemente en las decisiones que uno utiliza sobre cómo utilizar ese dinero. Por ejemplo, él señala el perfil de el cazador. Es el que equipara dinero con felicidad y éxito, y el interés en el dinero no tiene que ver tanto con la parte instrumental o con la parte simbólica, sino por el interés en el dinero en sí, que le gusta acumular. A lo mejor estamos hablando del típico inversionista que toma riesgos, porque lo que quiere es tener mucho dinero, porque solo teniendo dinero va a tener acceso a la felicidad y al éxito. El ahorrativo, que es esta gente conservadora que dice, bueno, hay que cuidar el dinero, cada peso tiene un esfuerzo, se va por la parte tradicional y obviamente va a orientar sus decisiones de gasto, va a hacer su estilo de vida muchísimo más discreto, ¿no? Porque aquí sí, hasta independientemente de las clases sociales, ustedes van a ver que esas actitudes podríamos encontrarlas en cualquier nivel de clase social, ¿no? Es decir, para ser ahorrativo no hay que tener una situación social difícil, ¿no? Ciertamente las épocas de crisis aumentan estos perfiles ahorrativos porque la gente tiende a contraer sus esquemas de gasto. Pero bueno, eso es válido para la gente tanto en la clase baja, media o alta, definitivamente. El protector, el que ve al dinero como algo que le sirve sobre todo para ponerlo en beneficio de las personas que quiere, de sus seres queridos. Estos perfiles, no es que uno tenga un perfil así durante toda la vida, sino que evidentemente uno va manejando diferentes perfiles conforme van cambiando sus circunstancias vitales y su estilo de vida.
el ostentoso, ¿no? Este que gasta solamente porque con ese gasto quiere demostrar que tiene con qué, que quiere demostrar su estatus, que quiere marcar su jerarquía social. El esforzado, que considera que el dinero es una fuente de poder, ¿no? Entonces hay que estar con el dinero porque solo con el dinero vamos a ser capaces de lograr cierto tipo de cuestiones. El que no se preocupa mucho por dinero, el conformista que dice, pues sí, el dinero está bien, pero no importa, ¿no? Tengo otro tipo de necesidades, tengo otro tipo de intereses en la vida, y al revés, como el primero que decía que el dinero era el acceso a la felicidad, es el que dice, no, yo voy a encontrar la felicidad haciendo lo que me gusta, etcétera, y eso me traerá el dinero. Y si no, no importa mucho, ¿no? Y el idealista, que es esta parte así absolutamente contraria, que es el dinero es como la fuente de todos nuestros males, y pues mientras menos dinero es mejor, ¿no? Bueno, todos estos elementos de actitudes personales hacia el dinero, evidentemente también son algo que se explota muchísimo en el aspecto mercadológico. Y el diseño y la presentación de un producto para su comercialización también tiene que tomar en cuenta eso. O sea, ¿cuáles son las características y las actitudes del dinero de la gente que se va a identificar con nuestra marca? ¿No? Y entonces mi marca tendrá que enfatizar esto. Esto lo utilizan solamente aquellos que se destacan, ¿no? Entonces eso va orillado al ostentoso, ¿no? O bueno, pues finalmente un banco o una asociación financiera que dice, aquí vamos a cuidar tu dinero y te vamos a ayudar para que sepas cómo invertirle. Bueno, pues le está apostando a este perfil conservador del manejo del dinero de la gente, ¿no? De esta manera podemos ir ya en resumen, ir identificando cómo hay toda una serie de variables y de factores que tienen que ver con el proceso de consumo que están marcados por nuestro estilo de vida. Y como ya mencionábamos muchas veces en esta pequeña sesión, el estilo de vida es un factor relacionado importantemente con la clase social. No determinado, insisto mucho en eso, no determinado. Incluso algo que pueda ser en ese sentido con un valor social, la mercadotecnia, es justamente enfatizar las aspiraciones legítimas de ciertos sectores sociales a mejorar y ayudarles para darles los elementos para mejorar. Yo creo que algo que nos han enseñado los ciclos de crisis económica es que el consumo depende de que la gente tenga una buena posición económica. No hay sociedad que se beneficie, ni sector social que a la larga se pueda beneficiar de que existan altos niveles de pobreza. Puesto en términos así demasiado crudos, porque esa gente evidentemente no va a consumir. Y al no consumir pone en riesgo a muchas empresas, a muchos sectores y demás. Así que de alguna manera aquí hay un asunto de responsabilidad social en ese sentido, de cómo nosotros al administrar una empresa, al comercializar un producto, una idea, un servicio, vamos a apoyar también el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Esa de hecho es una actividad muy importante a la que tiene que estar dedicado también el administrador de una empresa, el comercializador de un producto. ¿Qué vamos a hacer con esto para mejorar la calidad de vida de la gente? No en balde muchas empresas que han querido pues mejorar su imagen ante el consumidor, que han tenido mucho éxito, grandes corporativos, ahora realizan actividades en fomento de una mejora en la calidad de vida de la gente. Hay cuestiones de fundaciones que se manejan, etcétera. Y no lo hacen, hay que decirlo, por un mero sentido de ser samaritano, de ser buena gente, ¿no? Sino porque finalmente lo hacen muy público, porque saben que al hacerlo público finalmente también van a obtener beneficios de imagen pública que tiene que ver con su estatus y capacidad. De esa forma, hay como una serie de reflexiones que vienen a la luz y que serán explotadas, que serán ampliadas dentro de las actividades que vamos realizando. Bueno, al finalizar esta sesión vamos entrando ya prácticamente a la recta final de nuestro curso. Nos faltan 3 sesiones, una en la que vamos a hablar de aspectos relacionados con la cultura, vamos a hablar de otros aspectos sociales en la siguiente sesión, y al finalizar ya vamos a entrar propiamente en lo que es el terreno del proceso de compra. Ahí vamos a tratar de que todos los elementos que hemos manejado en estas sesiones los podamos aterrizar en el análisis de lo que es todos los elementos que conforman el proceso de compra. Así que los invito a que estén continuamente repasando. Digo, ya
hace poco tuvieron la opción de hacer el examen parcial, que eso siempre ayuda a repasar, pero estos nuevos temas sigan tomando anotaciones. Yo les he insistido mucho, no solo en esta clase, sino en otras materias, en otras carreras, a que independientemente de que ustedes tienen todo el material ahí en nuestras láminas, etcétera, se hagan a la idea de que esto es una clase como presencial y vayan tomando notas, vayan sintetizando la información, haciendo mapas mentales, todo aquello que les ayude a mejorar su proceso, a que ustedes puedan ir sintetizando. Ustedes ven que de repente es muchísima información. Y si van a querer estudiar repitiéndose todas las sesiones y leyendo todo esto, van a quedar en las mismas porque es muchísima información. Traten de hacer mapas de organizadores, de hacer cuestionarios, de hacer pequeñas guías que les ayuden a sintetizar esta información y valídenlas con los asesores, con nosotros mismos, en las pláticas o en las asesorías que podemos tener. Validen todos estos procesos, por favor, no lo dejen de lado porque es muy importante. De repente tenemos aquí muchísima información y luego queda siempre como la duda de ¿y en el examen qué va a venir?, ¿no? Entonces, traten ustedes de ir aterrizando todo esto. Bueno, los espero en la próxima sesión. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Hasta luego.